buenas noches, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Hangaro Areca. Etumao Majingo, Arohanui Korua y Tubajanei, o Tejare Peu, Tupuna Tongariki, Ingua Tubajanei, con Hangaro Areca. Y ahora nomás Hani, Tojecoe. Diva, Tucura, ¿y tú cómo estás? Muy bien también, muchas gracias. Tenemos un programa entretenidísimo hoy día. Sí, hoy vamos a tener como invitado a Sebastián Jankovic, que nos viene a contar sobre su libro que hizo sobre las aves de Rapa Nui, así que va a estar súper interesante eso, vamos a poder ir haciéndole preguntas. Ahí se nos van a ir ocurriendo, yo creo, en el momento. También nos visita también, fueron nuestros reporteros Damián y Mahai a la exposición del Manajeque, de este pulpo con todos los residuos del mar que se van llegando acá a Rapa Nui y de una estructura, como dice también los entrevistados, megatrónico, ahí van a conocerlo, que está muy bonito y... Se ve precioso en la noche, sí. Yo quiero ir a darme una vuelta porque me han dicho que se ve demasiado bonito, así que quiero llevar a la Emma. Bueno, creo que todo el mes se va a estar presentando este pulpo para que todas las familias puedan conocer también. La idea es ir en la noche porque como que se ve más y se aprecia más el trabajo. Oye, también vamos a tener una nota sobre el taller de comunicación que hizo la corporación, en que creo que tú también estuviste siendo parte de este. Cuéntanos un poquito. No, el taller es de comunicaciones, de medios de comunicación. ¿Ya? Bueno, los niños aprendieron a estar en la radio, a estar en el canal, a manejar las cámaras, a cómo conducir, las redes sociales también. Estuvieron trabajando todo el equipo de la corporación, Damián, Consu. No, a mí me tocó vacaciones, así que no pude alcanzar. Ya, estuviste un poco al margen. Planificando de inicio el tema con Andrea y bueno, resultaron 15 niños, 10 aproximadamente, de todos los colegios, del Colegio de la Aldea, del Católico, de San Sebastián, para participar en todo este rubro de las comunicaciones que existen acá en la corporación. Bueno, ahí en la nota que vamos a presentar van a poder enterarse un poquitito más de qué se trató más detalladamente. Oye, Tucu, y también va a estar Joaquín y ayúdame con el nombre de la profesora, Tamara se llama, con este taller que también estaban haciendo de dibujo. Sí, de las máscaras. De las máscaras. Ellos ya vinieron en unos capítulos de la temporada pasada a contarnos sobre los talleres que estaban haciendo en la corporación, así que vamos a poder seguir preguntándoles cómo estuvo eso y cómo siguen. Así es, también va a venir el Seba, ya lo dijimos. Sí, y ahora nos vamos a ir a la nota que tú nos estabas contando del Jeque, Manajeque. Vamos a ver esta exposición que se está realizando en el museo. Así es un tentáculo porque lo que está tras mío es un pulpo. Bienvenidos a la exposición Manajeque, la nueva exposición del Museo Antropológico del Padre Sebastián Englert. Un pulpo gigante, museo al aire libre. Conózcalo aquí en esta nota en Hangaro Areca. Nos encontramos ahora con la mente maestra detrás de esta tremenda obra de arte. Mariana Moreno, cuéntame, ¿cómo te sientes después de esta inauguración? Bueno, me siento como una juguera llena de emociones. Es un trabajo largo que ha durado 4 años, entonces imagínate un cúmulo de historias, de sensaciones, de emociones. Y ahora nada, puedo disfrutar nomás con la gente, feliz de que haya venido mucha gente, que esto es un regalo para la comunidad también. Un trabajo personal, pero para la gente. Bueno, quise transmitir, mira, la obra se llama Manajeque. Mana para mí es la libertad, ¿ya? Entonces quise indagar en el tema de la libertad y este trabajo no fue hecho ni con boceto ni con ningún instrumento de medida, fue creciendo como el día a día y ese es el mensaje, pues, como de vivir nuestra libertad y ser creativos en nuestra vida también, que es lo que nos da vitalidad, una motivación medioambiental de rescate de las cuerdas, pero también tiene un mensaje a través del tejido mismo que como concepto para mí es la unión, la conexión. Entonces al ir tejiendo se van uniendo las partes, se van conectando, entonces la idea es hablar de que, bueno, mediante la unión hace la fuerza finalmente entre las personas. Perfecto, nos quedamos entonces con ese mensaje de que el arte une, el arte transmite, ¿cierto? Distintos tipos de mensajes que son totalmente intrínsecos en la sociedad, como la libertad. Nosotros vamos ahora a ver qué le pareció a la gente de esta exposición.
teanga o te VNA, bueno, i hoi mātou ko te ngā pōki, te riwa koanga, ko hakahio ai te me nei, mo riwa raua mo kori, ha pita koa, man te me nei anga i te koneni o te museo, te riwa o nei anga, ko hakanui nui a kātahi, te rua, ko anga koho a pai, ko here koho a hei kupenga rawa mai te tahtai, ko hakanehenehe a takoa hei mori, mo riwa pai ati ngā poki mo uru, mo kori atu i roto, te rau huru atu me mataitai. Nehe te anga o te VNA, maururu atu kia ia o te ara haka umai, te meni heke. Tātou pai te nuu Rapanui, Porinetia, me hope o te hauhaa e noho mai ena. I pai ia ko haka ara haka umai e te VNA, tātou maua, aroha nui. Estamos ahora con Paula Valenzuela, quien es la directora del Museo MAPSE. Paula, cuéntame por qué el museo genera este tipo de espacios y cuál es el aporte cultural que realiza en este tipo de espacios. Bueno, nosotros siempre hemos estado abiertos a las iniciativas de la comunidad, de los artistas de la comunidad, de los artesanos, la gente que trabaja en historia, para que este espacio, si lo requieren para presentar sus obras, sus investigaciones, lo usen. Y Mariana no ha sido la excepción. Ella es la segunda obra de grandes dimensiones. Antes fue Indoor, una gran semilla que muchos a lo mejor recordarán que era de puros materiales orgánicos, y ahora tenemos este megatrónico pulpo donde está hecho con puro material reciclado que ha llegado flotando a la isla, material que no ha generado la isla, sino que ha llegado de toda esta invasión que está habiendo en el mar de redes, cuerdas, etcétera. Y cuando nos propuso esta idea, nos pareció fantástico. Pensamos que esto iba a durar un año y medio, y bueno, en 4 salió, pero salió esta obra maravillosa y que vamos a tener iluminada todas las noches por una buena cantidad de horas, así que la pueden venir a ver, a pasear a Tajay y venir a verla. Los invitamos, los niños la gozan. Perfecto, sí, hay mucha emoción que se está viendo en este momento en la inauguración. Nosotros vamos con más impresiones de esta inauguración de la exposición Jeque Mana. Mana Jeque. Bueno, es una obra de arte que me parece fantástica. Como soy cercana a Mariana, fui un poco siguiendo sus procesos, son 4 años, y de verdad que es una exposición realmente cargada de magia. Yo creo que es una motivación enorme de seguir, digamos, la fuerza, la creatividad, la constancia, la paciencia, y se logran estos resultados, que además es una obra donde además los niños y la gente y todo el mundo puede recorrer. Así siguió entonces esta inauguración de la exposición Mana Jeque, una exposición que nos invita a reflexionar, porque fueron materiales de redes que están abandonadas en el mar, que están contaminando nuestro mar, reutilizadas para crear arte, para generar conciencia, y también para que esperemos sea un ejemplo que el pulpo, uno de los animales más inteligentes del mundo, sea reflejo también de la inteligencia que hay que tener con la conciencia por el cuidado y protección de nuestro medio ambiente. Yorana Maururu. Bueno, y dejamos a toda la comunidad invitada a visitar Mana Jeque, el pulpo que se encuentra en el museo. Va a estar ahí, Mahani, presente para que toda la familia puedan visitarlo junto a sus hijos. Idealmente vayan en las noches para poder apreciar toda su luminosidad. Está iluminado, y toda la creación. Precioso. Sí. Tuku, ahora vamos a ir a la entrevista, a nuestra primera entrevista con Sebastián Jankovic, que nos viene a contar sobre su libro Aves de Rapa Nui. Etmau Majingo, Yangarina, Vanavanaga Matou, y Muritinga Copinate, y toda Nagingoa con Sebastián Jankovic, y Muritinga Copinate, Tapura A, y Trajuro Mano Rapa Nui, Irunga y Tanapucat, y Ngoa Aves de Rapa Nui. Yorana, Sebastián, ¿cómo estás? Yorana, bienvenido. Gracias por la invitación. Hemos estado viendo este libro pero tiene mucho contenido. Cuéntanos cómo se desarrolla, cómo inicia este libro que está acá, que es un registro maravilloso y un aporte enorme también para la cultura Rapa Nui, para el conocimiento y para el aporte científico acerca de los aves. Así es. Bueno, primero agradecer la invitación del canal de la Corporación de Cultura y también felicitar a la escultura esa del Mana Jeque. Sí, muy bonita está. Yo la fui a ver y realmente es algo para que la comunidad pueda ir a observar. Y las aves de Rapa Nui es uno de nuestros patrimonios que nosotros tenemos acá en la isla, patrimonio natural.
Y cuando yo llegué a vivir acá, ya a radicarme el 2012, estaba buscando en qué poder aportar acá en la isla, desde mi lado profesional. Y me di cuenta que había muy poco conocimiento respecto a la información de las aves que nosotros teníamos acá en la isla. El Pedro Lazo estaba investigando, pero la comunidad en general no sabía mucho de las aves que teníamos. Entonces desde ahí, desde esa época, me puse a investigar y después de 7 años, se logra esto. Sí. Y este libro habla de las aves marinas que nosotros tenemos acá en la isla, incorporando también a las aves terrestres que son prácticamente todas introducidas. Entonces por eso nuestro foco de conservación radica más que nada en las aves marinas que nosotros tenemos acá en Rapa Nui. Seba, cuéntanos, porque tú nos dices que después de todos estos años lograste este resultado. Sí. ¿Cuánto costó, cuánto tiempo te demoraste en la realización? La verdad es que para los que han hecho un libro saben lo difícil que es. Y este fue una publicación independiente. Yo traté de asociarme con algunas productoras o editoriales del continente y la verdad es que, claro, podría haber salido un par de años antes, pero yo hubiera perdido todos los derechos del libro. Entonces preferí hacerlo yo mismo de manera independiente y aquí está el resultado, creo que quedó bastante bueno. Como dije, se demoró un poco, pero la verdad es que es un producto 100% de Rapa Nui y que se va a poder seguir editando en la forma que nosotros como autores queremos que se siga transmitiendo la información respecto a las aves que tenemos acá en la isla. Seba, durante tu investigación con respecto a los aves que están aquí en la isla, tenemos también el tema de que hoy en día ya no se ven tanto como antes. No, así es. Y tenemos también pájaros que a lo mejor yo nunca había conocido. ¿Cómo fue? Claro. ¿Cómo identificaste tú también que un ave pertenecía al trópico o que era marina o que era terrestre? Bueno, el proceso de investigación fue básicamente mixto. Investigación en terreno. Fui varias veces a Motu-Motirohíbe investigando con Pedro y con Edgardo en el Aquile. Muchas veces también a monitoreos de conservación en los motu. También navegando alrededor, haciendo turismo de avistamiento y saliendo a investigar por alrededor de la isla. Y además agarrando toda la información que estaba escrita en otros libros y en relatos históricos antiguos. Entonces, en base a todo eso, fui juntando material y logramos identificar al menos 40 especies que son las aves que nosotros hoy día tenemos 40. confirmadas para la isla. Digo al menos porque hay algunas más, pero los registros que hay no nos permiten identificar así exactamente cuál ave es. Pero por eso mismo, en el futuro, cuando logremos editar este libro, yo creo que van a haber más de 40 especies, seguramente. Y lo que tú dices, que ahora hay muy pocas aves, efectivamente. Por ejemplo, el manutara. El manutara es una especie migratoria, ¿cierto? Que llega todos los años la primavera acá a la isla. Y que también tiene un sentido cultural muy potente. Así es. Y lamentablemente con la extracción masiva de huevos, si el manutara no nace acá, es muy difícil que regrese aquí a nidificar. Es lo que se llama filopatría por el sitio de nidificación. Entonces, la extracción de huevos de manutara fue intensiva hasta los años 80, por así decirlo. Y por eso tal vez hoy día no tenemos mucho, pero sabemos que en Motu-Motirohíbe están, en Sala y Gómez están. Entonces de ahí a que vuelvan para acá es un paso. De hecho, tenemos una buena noticia, hace ya 3 años hay un par de manutaras que están viniendo acá a la isla. Se ha visto mucho en el sector de Ahuacapu y este año ya volvió, ya nos llegaron los primeros registros y se queda como entre julio hasta diciembre. Entonces si vuelve uno, probablemente van a poder seguir volviendo otras especies. Mira qué interesante. Sebastián, ¿cuáles son los puntos más específicos, o sea, claves donde se pueden observar? Claro, ¿dónde tú pudiste ubicar a todas estas aves que pudiste incluir en el libro? ¿Y en qué tiempos también? Porque no es lo mismo un ave en invierno que en verano. Claro, bueno, el libro está dividido en aves terrestres, después aves residentes, aves errantes y aves migratorias. Sí. Las aves residentes están todo el año, las podemos ver todo el año. Por ejemplo, el quena, el manuquena, los 2 tipos de tabaque, el macoje, todo eso son aves residentes. Muchos cacapas también son residentes. ¿Y a dónde los vemos eso? Bueno, básicamente navegando alrededor de los módulos podemos observar. Y si no, podemos salir a verlo toda la puesta de sol acá al frente de Napina Nui o Apina Iti. Ahí si nos estacionamos aprovechamos de ver la puesta de sol y también podemos ver a las aves que van regresando a dormir en los módulos. Otras aves, las errantes, por ejemplo, son aves que se observan solamente una o rara vez acá en la isla, que es producto del cambio climático que nosotros estamos teniendo a nivel global. Eso quería preguntarte acerca del cambio climático. ¿Cómo afectan el hábitat y la trayectoria de recorrido de los aves
con la... Afecta y afecta bastante. Por ejemplo, la gaviota de Franklin, que es una ave migratoria que vuela todos los años entre Alaska y Tierra del Fuego, ya hay 2 años que se ha registrado acá en la isla, que vienen de regreso hacia el norte. Y si tú te fijas en la ruta migratoria, es un lugar súper alejado del continente porque ellos más o menos buscan una ruta continental y aquí estamos a 3.700 kilómetros del continente e incluso por acá llegan a esa ave, entonces puede ser producto de las condiciones climáticas, de los vientos que los trajeron para acá, no se sabe mucho, hay mucho por investigar todavía. Sabemos que existen ciertas aves, pero la verdad es que esto es el primer paso para poder desarrollar proyectos de conservación e investigación a largo plazo. Claro, respecto a nuestro tú mencionas el patrimonio tema de natural. seguir investigando. Yo imagino que después de la realización de este libro, tú sigues con este proceso de investigación para ver si es que llegan más aves, como tú dices, por el tema del cambio climático, como dice tu cura. En este proceso, ¿has logrado ver algo nuevo, alguna ave nueva? Sí, bueno, sabemos que ya hay una garza. ¿Ya? Hay una garza acá, que bueno, es la garza boyera que llega desde hace bastante años a la isla. Y hay otra, pero no sabemos cuál es, porque la foto en la cual se logró registrarla, hay ciertas claves, patrones que todavía no podemos identificar. Entonces ya sabemos que hay una garza. El Edgardo Quesada, el jefe de fauna del SAC, encontró lo que podría ser un pitotoy. Tampoco sabemos qué tipo de pitotoy es, porque la foto es medio difusa, pero sabemos que ya hay uno acá. Entonces creo que cuando logremos editar este libro, tal vez en unos 4 o 5 años más, se puedan agregar van a haber estas aves. nuevas sorpresas. Sí. Algo me llamó la atención de este libro, Sebastián, que tenemos... Yo quería preguntarte algo, una pregunta personal. ¿Por qué el tabaque de cola blanca se diferencia del cola... O sea, tienen colores diferentes, pero siguen siendo tabaque? ¿Por qué tienen nombres científicos diferentes? ¿Y qué significa también la estrella que está acá arriba? Que tenemos algunas que salen una que salen 2 estrellas. Claro. Bueno, tenemos 2 tipos de tabaque acá, que son 2 especies diferentes. El tabaque cola roja y el tabaque de cola blanca. El Jicumeamea y el Jicuteatea. Cada uno de ellos tiene particularidades diferentes. Por ejemplo, el de cola roja es súper gregario, le gusta andar en grandes grupos, arma jacarori de su misma especie. Y lo podemos ver nidificando en el opata de Motu, al frente de Motu marotiri, ahí en Poike, también en Rano Oraraco. En cambio, el tabaque cola blanca le gusta andar en pequeños grupos familiares. Y ese nidifica solamente en las paredes bien verticales y metidos dentro de las cuevas. Entonces, aunque le llamamos tabaque, son 2 especies diferentes que son como primos, pero son muy diferentes entre sí. No solamente por las 2 colas blancas o las 2 colas rojas, sino que también por las conductas y los hábitos de alimentación también. Perfecto. Algunos salen a comer probablemente a 400 kilómetros de la isla y vuelven. Otros tienen un rango de alimentación más pequeño. Sí. Oye, Seba, desde tu visión, desde tu punto de vista, ¿cuál es el aporte cultural que le entrega este libro que realizaste tú a la ¿Y cuál es Panui? el próximo libro también que se viene de parte tuya? Bueno, el aporte cultural es poder difundir y que nuestra comunidad sepa que no solamente tenemos 5 o 6 especies de aves. Sabemos que se ven pocas, porque efectivamente tenemos pocos números, pero sí tenemos una gran diversidad de especies. Entonces, justamente ahí está el aporte de poder difundir la riqueza de aves marinas que nosotros tenemos y que la comunidad se sienta parte de su conservación, porque si nosotros no las conocemos, poco y nada vamos a hacer para propender a su conservación. ¿Qué se puede hacer para conservar las aves? ¿Qué podemos hacer nosotros, la comunidad, como para poder... Primero, mantener los perros y los gatos en el área urbana, no llevarlos y dejarlos botados en el campo, porque sabemos que los perros y los gatos son depredadores y hay aves que no solamente nidifican en los motus, que allá están seguras, también lo hacen acá en la Isla Grande. Entonces, si los perros y los gatos están sueltos por el parque, impactan y se comen a la ave que están nidificando. Eso es como un mensaje para la comunidad. Sí, exactamente. Tienen que tener ojo con Y algo que me habéis preguntado antes, ¿cómo se lee este libro? Sí, ¿cómo se lee? Las estrellas, bueno, son 5 estrellas. 1 es muy fácil de ver y 5 es muy difícil de ver. Luego tenemos la categoría de conservación de la UICN, en qué estado de conservación está esta ave a nivel mundial, no a nivel local. Luego tenemos nombre de Rapa Nui, nombre en español, nombre en inglés y nombre científico. El nombre científico, que también lo preguntaste, es muy importante porque eso nos permite tener un lenguaje común con todo el mundo. Claro. O sea, esta misma ave, en China quizás cómo se llame, pero el nombre científico siempre va a ser el mismo.
Entonces sabemos en qué podemos hablar. Luego tenemos un mapa de distribución de acá de la isla, ¿De dónde donde los se puede podemos observar, por ejemplo, este que es el Tabaquejiku teatea, se encuentra principalmente en los patas de Ranocau y también de Poique. Y aquí en Motu Motiro Hiva no lo hemos visto. Después algunas características generales y un mapa de distribución a nivel mundial. ¿Por dónde pasa? Sí, dónde vive. Y luego aquí datos específicos de cada ave y algún dato curioso del ave en particular. Mira qué Oye, Seba, interesante. ¿algún mensaje que le quieras dejar a la comunidad? Bueno, yo invitaría a la comunidad a poder salir a ver aves. Nosotros tenemos pocas especies terrestres, ¿cierto? Entonces las que están deberíamos tratar de aprovecharlas y además que es súper gratificante observar a la ave en vuelo. Entonces yo recomendaría, ya lo dije, que fueran a ver ahí a Pinaiti y a Pinanui, a la puesta de sol. También pueden ir a ver a Ranocau, a todos los ciclistas podrían hacer un stop allá arriba en el mirador de Ranocau, sobre todo en la tarde, y ver a los cacapas que les gusta entrar y jugar ahí dentro del volcán. Y también en Ranoraraku, obviamente los Tabaquejiku Meamea, y en todo el acantilado de Poique, principalmente el que mira Motu Marotiri, es un tremendo lugar de observación. Bueno, Seba, antes de despedirnos, nos gustaría... Muchas gracias, vamos a agradecer primero, muchas gracias por habernos venido a contar un poquitito sobre tu libro y esperamos que, bueno, se sigan avistando nuevas especies de aves. Eso. Y antes de despedirte te vamos a dar un presente, un regalo de nuestro patrocinador, Taylor Apanui. Y también tenemos una planta, un purau, que es un auspicio de CONAR, en favor a la mitigación del cambio climático y que un árbol también nutre la tierra y también retiene las lluvias, así que te lo vamos a dar para que lo plantes en tu casa o en ¿cómo se llama tu Manu Project Ediciones, en la sede oficial. Y muchas gracias por visitarnos, estamos muy contentos. Y con esperamos el que trabajo. nos envíes las fotos, porque eso le pedimos a nuestros invitados, que se comprometan a plantar el árbol. El purau. Y con Sebastián Jankovic, que nos vino a contar sobre su libro de las aves, nos vamos a ver la nota del taller de comunicación que realizó la Corporación de Arte y Cultura. Yorana Corúa, el equipo de comunicaciones de la Corporación de Arte y Cultura Rapanui, las últimas 2 semanas impartió un taller de medios para alumnos seleccionados de enseñanza media. Angarina te mahana hopea o te talleres, ena tenga poiki te jorane iroto te pija o te erario manuquena. Maiki mataitahitatou peje te angoragua. Sobre la primera clase que nos hicieron sobre la expresión corporal, el hecho de poder, de que nuestros movimientos expresan mucho de nosotros, aprendimos a cómo hacer a pantalla, aparecer en la tele, sobre todo lo que nos enseñaron en la tele, que es sobre la sitcom, de donde hay un productor, como el manejo de cámaras, el canal. Entre el canal y la radio, de hecho ambos, no podría elegir. La creatividad que tuvimos al hablar por la tele o al manejarnos en un tema técnico ambos fueron geniales. Hemos realizado ejercicios para modular bien, hemos instalado cámaras y hemos aprendido a usarla. Aprendimos a actuar bien, a cómo representarnos corporalmente con lo que decíamos. Lo que más me gustó fue hablar en la radio, porque me gustó fuera de cámara, practicar lo que iba a decir y sacar información. Los objetivos fueron varios, pero principalmente uno era que los jóvenes aprendieran a comunicarse con la comunidad, a conocer herramientas
positivas y cómo usarlas para manifestar el interés que tienen los jóvenes y su aporte a la comunidad. También dentro de la experiencia que tuvieron ellos, que estuvieran conociendo, porque eran alumnos de enseñanza media, la vocación, un poco el trabajo que hacen los comunicadores sociales, comunicadores audiovisuales, los camarógrafos, y tuvieran esa experiencia en estudio, en la radio, y de manera a ver si tenemos algunos líderes de opinión o profesionales en el área que necesita la isla, en el área de visual, del canal, la radio. Eso principalmente. 4 fueron los módulos que se realizaron en este taller de medios, el de audiovisual, el de expresión corporal, el de locución radial y el de manejo de redes sociales. Hoe ahuru tengapoki y tu umayaiki te bajanei o te corporación o te arte e cultura Rapanui. Mainei, maihare tabana he aroha tuau kiakoru ata atoa y orana e maururu. Y desde este espacio le mandamos un cariñoso saludo a todos los alumnos que estuvieron ahí aprendiendo de todos los talleres informativos que realizó la corporación, tanto en las radios, las redes sociales, en la televisión, en el canal, a todos los alumnos de los diferentes colegios que se animaron a participar de estos talleres que pretenden también ser un aporte para su perfil profesional en el futuro, cuando se van a formar, cuando ya sean personas, les va a servir. Un cariñoso saludo, ¿cierto, Magdalena? Sí, Tucura, una ayuda para el desarrollo de estos niños para cuando sean adultos, ¿verdad? Claro. Tanto comunicacionalmente, tanto para escribir, cómo hablar, cómo expresar con el cuerpo. Y también le mandamos un cariñoso saludo a todos los profesores, a Damián, a la Pía con el Pancho, que están tras bambalinas siempre. A la Javi Martí Corena y a la Consu. Muchas gracias, chiquillos, por este hermoso taller que le hicieron a los niños. Y hoy día nos visitan de la corporación, del cowork Harry Jacamana, los profesores Joaquín Racu y Tamara Valenzuela, a contarnos de los talleres que se han realizado, el taller de máscara y el taller de dibujo número 5. Yorana, Tamara, Yorana, Joaquín, ¿cómo están? Bienvenidos, chiquillos. ¿Todo bien? Muy bien. Cuéntenos, ¿cómo han estado los cursos? ¿Cómo han estado los diseños de las máscaras? ¿Cómo están los ánimos de los niños? ¿Qué se han hecho? ¿En qué proceso están ahora? Ya. Bueno, nosotros en este momento nos encontramos con el taller de dibujo número 5, que es como la culminación de todos los subtalleres que hemos estado realizando junto con Joaquín, ya en donde trata sobre la construcción de la figura humana completa. Como lo hemos hecho en las otras clases anteriores, en otros talleres, todo esto es estructural, de cómo ellos pueden construir una figura humana, ¿ya? Así que en esa instancia hemos estado trabajando con los chicos en este 5º taller que comenzó ayer. Ayer desde las 5 hasta las 6:30 tuvimos una buena convocatoria de los chicos y gente que se agregó también. Y lo importante es que estos talleres es como una secuencia. Entonces los mismos chicos que tenemos desde el taller número 1 han permanecido y se han ido sumando otros. Ah, ya. Pero esa es la idea. Joaquín, cuéntanos tú un poquitito cómo has observado a estos niños a los que continúan desde el primer taller, como dice Tamara, hasta el día de hoy. O sea, igual tienen como harta habilidad, la mayoría, sí, tienen harta habilidad. Y los que no, o sea, que no dibujaban antes o cosas así, con el tema estructural se han podido guiar bien para ir trabajando bien. Dejamos sorda la cámara Sí, pero en general es buena la evolución de los niños. O sea, son aplicados, se concentran harto. Sí, está buena la avance. Para estos talleres, chiquillos, ¿han ido ocupando los mismos materiales, las mismas herramientas? Cuéntenos. O sea, como es dibujo, partimos de la base de enseñar lo que era, para qué sirve un lápiz H, la diferencia con un lápiz D y todo ese tema. Como parte técnica también, la parte estructural y todo, pero también la parte de luz y sombra, de todo un poco. Sí. ¿Qué va a pasar con todos estos trabajos que están realizando los niños? Ahora se viene una exposición de eso. Sí. Bueno, después de este 5º taller, vamos a tener un 6º taller que va a ser el cómo realizar una exposición, en donde se les va a explicar a los chicos qué es lo que nosotros tenemos que pensar sobre el equilibrio visual para armar la composición de nuestra exposición, qué queremos hacer que la gente haga un recorrido, y entonces ahí se va a poder exhibir. Tenemos más de 60 trabajos para mostrar, se van a exhibir los resultados finales, junto con los ejercicios para que se pueda apreciar la evolución que ellos han tenido durante el transcurso de todo este tiempo. Y ¿Cuánto tiempo ya llevan estudiando los niños, Tamara? Los talleres son mensuales y ya llevamos, este sería el 5º, ya llevamos 5 meses trabajando con todo esto,
de los chicos. Hay algunos que partieron del principio igual, están así como súper evolucionados. Sí. ¿Y cómo vamos con el taller de máscaras? Cuéntanos más acerca de las máscaras. Claro, y de forma paralela se estuvo realizando el taller de máscara en donde culminamos el día lunes, ya donde se pudieron mostrar ahí los trabajos finales de los chicos. Tuvieron bastante entretenido esto porque la idea era un taller como de vacaciones. Entonces a ellos se les dio la libertad que ellos pudiesen hacer el personaje que ellos quisieran. No se les puso un límite, entonces fue bastante entretenido porque tengo un chico que hizo un personaje de cómic hace como 4 años que decía él, entonces pudo materializar su personaje principal. Tengo otro que la temática fuerte fue como el anime. Ah, ya. Sí, esa fue como la línea y como les dije anteriormente, o sea, se les respetó que ellos pudiesen hacer el personaje que quisieran. ¿Qué personajes que había? ellos eligieran. Sí, que ellos Vi eligieran. uno de Hello Kitty, parece una niña. Es que claro, son como de anime, son personajes como actualizados de anime, sinceramente. Era como la evolución de Hello Kitty, claro. Ah, ya, ok. Sí, unos de Naruto, otros como que se fueron como del lado egipcio, la Moeto, que hizo como, y no sé, unas máscaras así como bien especiales para cada uno. Entonces ellos quedaron contentos. De ahí aprendieron un poco lo que es el volumen y es como un poquito de iniciación hacia la escultura. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia también de complementar los talleres, porque a pesar que eran los mismos chicos de dibujo y otros más, ellos lograron ahí entender que por si nosotros hacemos sombra, que es hundir, en volumen o en escultura es lo mismo. La sombra significa que el tallador tiene que sacar esa sombra para que se vea hundido y se genere el volumen. Entonces, eso estuvo bastante entretenido y le gustó a los chicos. ¿Qué es lo que se viene después en el futuro? ¿Qué otro taller se tienen pensado? ¿Se puede contar? Tenemos la idea, en todo caso, como el tema es como evolutivo, o sea, partimos con la base de la estructura del dibujo, queríamos seguir después con teoría del color y después composición. Ah, todavía no hacen con colores, no. Todo esto es en blanco Estamos y primero negro. en blanco y negro. Sí, porque ahí los chicos aprenden a dar volumen, efecto 3D a un dibujo. Entonces después queremos proponer esto de hacer teoría del color, en donde los chicos entiendan cuáles son las combinaciones que existen, el aprender a hacer una degradación, el aprender a trabajar de forma limpia. Un difuminado. Claro, que si es un amarillo, que el amarillo esté puro, que esté limpio, que no esté manchado. Entonces para después presentar alguna otra propuesta de taller y ahí para poder pasar a pintura. Entonces ahí ya van a tener el conocimiento del dibujo, de la luz y sombra y el conocimiento teórico de los colores. Entonces se le va a hacer más fácil el poder armar su composición artística y presentar una obra como resultado. Qué lindo. ¿Dónde se pueden inscribir más niños para participar en este taller? Bueno, en esta O ya ocasión estamos como con el sobrecupo, más o menos, sí. O sea, ya está, de hecho, no sé, teníamos abierto para cierta cantidad y igual va un poquito sobrepasado. Sí. Yo imagino que ustedes están contentos con todos los resultados. Tú, Tamara, ¿cómo evalúas la evolución de los niños? Ay, los chicos. Hoy la evolución es sorprendente porque a veces uno, no sé, con mis pares no dimensionan cuando yo digo es que los chicos son muy capos. Todavía piensan que el dibujo es de un niño. Pero si yo les presentara realmente los dibujos que ustedes ven, ustedes dirían, no, esta persona lo hizo un adulto. Tenemos chicos con características que estamos formando con el Juaco que tienen tanta habilidad de dibujo que nos estamos metiendo en el mundo hiperrealista, que es un movimiento artístico que pertenece. Entonces, el hiperrealismo, en síntesis, es un dibujo que compite con una fotografía. Que tú lo observas y no sabes si es una fotografía, pero en realidad hay un lápiz, hay acrílico. Entonces, ese nivel de chicos tenemos, entonces, no, ellos espectacular, han tenido harta disposición a escuchar nuestras sugerencias y destacar sus cosas. ¿Cuándo vamos a poder ver todo este trabajo? ¿Tiene fecha esta Bueno, exposición viene el que nos taller, decía? ahora el taller 5, o sea, son 8 clases. Después de ese taller tenemos el taller de armado de taller, donde nosotros vamos a enseñar a montar y todo el tema, y después el término de ese último taller supone que va a la exposición. Tenemos una posibilidad de fecha que sería como el 10 de septiembre. Ya, esa es la fecha tentativa. Esa es la fecha tentativa, si no, próximo ya mes. sería post Fiestas Patrias. Ya, perfecto. Así es, Bueno, próximo ese mes es como- ya se viene Se nos vienen más ver novedades. todo entonces. ¿Y las máscaras también se van a exponer? No, las máscaras no se van a El Tupure exhibir quedó ahí porque metido con las máscaras. Ya los chicos ya se llevaron todas sus máscaras. Lo único que querían ellos era llevársela para Me mostrársela ahí a imagino, sus a los papás. amigos, a los papás y todo. Entonces, porque encima del taller de dibujo ellos no se llevan
nada hasta cuando la exposición esté concluida. Bueno, Tamara, te quiero dejar un regalo, un purao, que es una planta también, para que lo lleves a tu casa y lo plantes. También me mandar la foto. Muchas gracias. Para el Joaquín, Y para el Joaquín un tamano. también. Y queremos muchas que se gracias. comprometan, chiquillos, nos envíen la foto para que sepamos que Ya está listo ya. Claro, de que ya. Y también para su Muchas desayuno gracias. tenemos un tentempié de Taylor Apanui que se Para la está con nosotros, oncecita, nuestro qué oficiador rico. oficial. Algo dulce Taylor, para ahora. Al diabetes. Maururu, A Tamara ustedes. para ti. Vale, chiquillos. Gracias, Mauro. Maururu. ¿Y algún mensaje ¿Algún que dejar? mensaje que quieren dejarle a la comunidad? Tú, Juaco, antes de- invítalos ahí. Bueno, en general, o sea, la invitación es como más a futuro en realidad a integrarse en los talleres de la corporación, pero en general es que a los que ya están ahí, que se sigan entusiasmando, que igual se ven buenos resultados, que hay chicos con muy buena vibra, muy empeñosos en lo que hacen. O sea, igual dentro de todo digo, niños, pero tienen una disciplina, estudian. De hecho, cuando terminamos las clases, a veces yo le paso pendrive con documentales de arte y hartas cosas, entonces Sí. igual son bien potentes y sigan así. ¿cómo se dice? Perseverantes. Sí, perseverantes, que sigan constantes también en eso. Tamara, Joaquín, muchas gracias por acompañarnos Muchas en esta, gracias, chiquillos. en esta- A ¿cómo ustedes se por la llama? invitación. En este día. Y por habernos venido a contar un poquitito sobre esta exposición. Y yo creo que todos tenemos ganas de verla. Así es. Bueno, Mahani, ahora nos vamos a nuestra nueva sección de este espacio donde vamos a empezar a mostrar los archivos culturales de la Tapatía Rapanui. En esta ocasión vamos a mostrar el conjunto de Ginebra Pacarati del año 2019. Vamos a ver.
Y ese fue el archivo artístico de la Tapati Rapa Nui 2000. Ayúdame más. 2019 Tucura pudimos ver al conjunto de la Ginebra, se veían preciosas las chiquillas. Interesante la propuesta. Sí, muy linda. Me encantó. A mí también me llamó mucho la atención. Bueno, estaban también el director de este grupo que ayudó a la Ginebra, era el Yochua, Almanuiti Alarcón. Almanuiti Alarcón, bueno, esa familia sí, son estaba el tío artistas. Maquemaque también y la tía Oro. Oye, difícil la coreografía, igual, la estuve viendo, igual es complicada. Oye, sí, fue lo que más me comentó Tucura cuando estábamos revisando la nota para poder verla, para empezar a recordar un poco más atrás. Y me dijo, es un poco complicada la coreografía. Como que las mujeres como que tienen que moverse mucho los brazos. Pero es bueno, porque así muestran ejercicio. Sí. Obvio que sí. Po. Bueno, y la propuesta también de los trajes. Muy eso lindo. de usar las telas, colgando, bueno. También para no usar los recursos naturales que hay en la isla. Tenemos que empezar a cuidar los recursos naturales. Sí, hay que empezar a cuidar todos los ¿cómo se llama? Los majutes, que son pocos. Bueno, si plantáramos más, tendríamos más, pero como no tenemos mucho, tenemos hay que empezar a reducir el gasto de esta materia prima. Así es, Mahani. Bueno, también queremos comentarles que vamos a lanzar, hoy día se lanza la página web de la Corporación Municipal de Horticultura en ambos idiomas, en Rapa Nui y en español, Mahani. ¡Qué bueno! ¿Hoy se lanzó entonces? Hoy se lanza. Tenemos la plataforma artística, donde están todos los artistas. Bueno, y también invitamos a todos los artistas que quieran sumarse a esta propuesta de la página web, donde publicamos y promocionamos toda su recopilación artística, su material musical. Se acerca a nosotros, nos escribe y también podemos para poder agregarlos en esta sección. Me encanta. Una plataforma artística interesante también. Tenemos las notas de los eventos, tenemos un poco también de imágenes, tenemos también el Hangar Areca, se sube completa la Se sube toda a YouTube, ya estamos en YouTube, así que si se ha perdido algún capítulo de la temporada pasada, pueden meterse a YouTube, ponen Hangar Areca y ahí vamos a estar apareciendo con todos los capítulos de la temporada pasada Tucura. Así es, Mahani. Bueno, también recordarles a toda la gente que va a iniciar el taller de dibujo 5. Sí, va a empezar el taller de dibujo 5. Creo que en esta parte, bueno, igual va a empezar el tema del cuerpo completo, que era lo que nos contaban los chiquillos en la entrevista que estuvimos hoy día, que estuvo súper interesante, nos contaron un poquitito más detallado cómo estuvieron los alumnos, así que yo creo que están felices. Sí. Y también la entrevista con el Seba estuvo demasiado entretenida, nos pudimos saber un poco más de las aves de Rapa Nui. Sí, es entretenido el libro porque tiene una sección del lugar donde se sacó la foto, el lugar donde se encuentra el ave, te ubican el mapa donde nidifican, también tienen datos de las islas Salas y Gómez. Pero antes de terminar de hablar de eso, me gustaría también contar a la gente que están en curso los procesos, los programas de la economía creativa, de este economía proyecto, naranja, como de la le economía llamamos. naranja. Están en curso los talleres formativos para todos los artistas del mundo de la creatividad, del mundo de la música, del arte, del dibujo, de la pintura, de la arquitectura, de la publicidad. Están abiertos, disponibles estos talleres para toda la gente, para que se acerque al cowork Jares Acamana del Centro Cultural. ¿Desde qué hora Tucura? Para que le dejemos en claro a la gente. Mira, las horas se van a estar dando por redes sociales. Okay. Se van a estar informando a través de las redes sociales, hay que estar atento al Facebook, al Instagram, porque puede variar. Creo que es una vez a la semana. Perfecto. Y se va a estar informando por las redes. Ah, ya. Entonces dejamos totalmente invitados para que nos sigan en las redes sociales de la Corporación de Arte y Cultura y puedan ir informándose de todos los cambios, si es que hay algún cambio o sigue todo como se debe, ¿cierto? Bueno, sí, pues también decirle a la gente, invitarlos a que tiene algún emprendimiento, a que tiene algún producto innovador que quiera promocionar, se puede acercar a la corporación a promocionar o escribirnos también en el correo agenda@rapanui.net. O también acercarse también a las oficinas que se ubican en Policarpo Toro. Que siempre están con las puertas abiertas para la comunidad. Y también seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla. Y se nos acaba el tiempo, Mahani, tenemos que despedirnos. Sí, estuvo muy bueno el programa, así que esperamos que les haya gustado. Recuerden vernos en el canal de YouTube con la temporada pasada si es que se perdieron algún capítulo. Sí, así que... Y Yorana Mahani, y Yorana a todos, muchas gracias por visitarnos. Nos vemos el próximo viernes con más Hangar Areca a partir de las 21:30 horas aquí en el canal Mata o Rapa Nui. Y el domingo repetición a las 1:30. Y Yorana Maururu.